distorsiones que puedan existir. ¿Por qué? Procedimientos regulares como el colocado de una sonda Foley, por ejemplo, o el colocado de una, tanto en el sexo masculino como en el femenino de la sonda Foley, requieren un conocimiento estricto y es un procedimiento regular que en cualquier servicio de urgencias lo van a desarrollar ustedes en el momento que hagan práctica. Este perine va a corresponder al espacio que está comprendido entre los dos pliegues inguinales, que en nosotros, los seres humanos, en el momento que estamos en bipedestación o parados en dos pies, prácticamente desaparece. ¿Por qué? Porque los dos miembros se están uniendo y este espacio prácticamente desaparece. Al asumir la posición ginecológica, este segmento va a exponerse y se lo describe como sectores, digamos, que si bien aparentan ser totalmente distintos en el varón y en la mujer, vamos a ver que en su estructura interna van a tener más bien muchas similitudes en ambos órganos. Para esto voy a delimitar este sector denominándolo periné, el espacio comprendido entre los dos pliegues inguinales, que es el punto de unión entre los miembros inferiores con el tórax. En el sexo masculino va a estar ocupado por lo que se presenta el recto, el orificio anal, en su parte posterior, y en su parte anterior lo que se presentan las bolsas escrotales y la raíz de lo que es el pene. En el sexo femenino igual vamos a ver que está conformado por lo que se presenta el orificio anal en la parte posterior y en la parte anterior los labios menores que delimitan un espacio que se lo denomina la vulva, hacia afuera unos surcos interlabiales y lo que se presenta los labios mayores. Hacia adelante, formando unas comisuras anteriores, se unen los labios mayores y forman este sector que se llama el monte de Venus, y hacia la parte posterior, digamos, bueno, los labios menores detrás de la unión de los labios mayores también van a formar lo que se presenta los órganos genitales. Para un mejor estudio de esta región, voy a dividirla como si fuera un zombo irregular, pero ya un zombito, ya, tanto en el sexo masculino como el femenino, donde voy a usar como límites de referencia hacia adelante lo que es la sínfisis del pubis. Las ramas isquiopubianas hacia las partes laterales, llegando hasta las tuberosidades isquiáticas. Ya hasta ahí se abre un triángulo anterior que se lo denomina triángulo urogenital. Se traza una línea imaginaria que una ambas tuberosidades isquiáticas y tengo el triángulo anterior. Reitero que también se lo denomina triángulo urogenital. Hacia la parte posterior, esa misma línea que he trazado me sirve como base de otro triángulo que sigue los ligamentos sacrotuberosos, ¿ya? Estos ligamentos que se están dirigiendo desde el sacro hasta la tuberosidad del isquion van a formar o van a venir a unirse hacia la parte posterior formando un triángulo posterior. A este segundo triángulo se lo denomina el triángulo anal. En el triángulo urogenital voy a ver que están, a ver un poquito, Roxana y Fabio están con micrófono abierto, los estoy silenciando. A ver, ¿quién más tiene? Quitan la inspiración a datos. ¿Ya? Entonces, espero que quede claro este término, que va a existir un zombo perineal que se ha formado por un triángulo anterior, también llamado triángulo urogenital, y un triángulo posterior, también denominado triángulo anal. El triángulo genital, estamos hablando solo del sexo masculino, ahorita va a contener la raíz del pene, el cuerpo esponjoso, los cuerpos cavernosos, las ramas isquiopubianas, la uretra que están descendiendo por acá. Ya por eso se llama urogenital, porque ahí están los órganos genitales y la porción terminal del aparato urinario, que sería la uretra. Y en el triángulo posterior tenemos el conducto anal. En el sexo femenino, el triángulo posterior es similar, porque en el triángulo posterior solamente estoy encontrando el orificio anal, no hay otro detalle. Mientras que en el triángulo anterior, en el sexo femenino, voy a encontrar desde los pliegues inguinales, el triángulo es el mismo, desde la sínfisis del pubis, las ramas isquiopubianas hasta llegar a las tuberosidades del isquio, y hacia atrás, siguiendo los ligamentos sacrotuberosos, llegar hasta el vértice del coxis. Mi codito me golpea. Ya, en el triángulo anterior vamos a ver nosotros la presencia de estas estructuras que es piel, normalmente tiene algo de vello púbico que se proyecta hasta acá, que corresponde a los labios menores, ¿ya? Un surco interlabial, después del surco interlabial voy a encontrar pliegues y ano
de piel con pelos, sino de mucosa. Y a esta mucosa se la denomina los labios menores, perdón. Estos labios menores van a delimitar este espacio que se lo denomina la vulva femenina. Y en la vulva femenina hacia atrás encuentro el orificio vaginal, la cavidad, el orificio que da acceso a la cavidad vaginal, y por delante voy a encontrar lo que se presenta el orificio de la uretra, que están muy próximos, pero son dos conductos totalmente distintos. Hacia atrás y hacia los lados de la cavidad vaginal, esto lo van a ver en la siguiente clase, voy a encontrar dos conductos que son los orificios de las glándulas de Bartolino, que similares a las glándulas bulbouretrales o de Cooper, van a generar una secreción espesa también como que preparando el canal vaginal para un probable contacto sexual. Durante el periodo de excitación femenina, esta va a lubricar el orificio vaginal y la porción inferior de la vagina, de manera de que si existe el contacto sexual, este contacto sexual sea un contacto no traumático. Quiere decir de que no ocasione mayor lesión, porque no olvidaremos que si estarían secos, o el pene, o lo que representa el orificio vaginal, eso se va a hacer más bien doloroso en vez de resultar placentero durante la ejecución. Bien, una vez delimitado, vamos pasando y vamos a volver a limitar. Si veo la pelvis así en frío, sin tejido, sin nada, voy a ver la sínfisis del pubis, las ramas isquiopubianas, las tuberosidades del isquion, y acá un ligamento, que es el sacro tuberoso. A ese ligamento lo sigo hasta el vértice del coxis y tengo mi zombo perineal. Tras una línea imaginaria que se va a dirigir desde lo que representa una tuberosidad del isquion hasta la otra tuberosidad del isquion, y me he delimitado un espacio zomboidal. Bueno, medianamente zomboidal, no es un zombito perfecto, pero prácticamente me va a venir a delimitar de esta forma. Encontrando este que es el triángulo urogenital, y este segundo que es el triángulo anal. Bien, esperemos que ya lo tengan. Ay, si es que voy a hacer una sección en la parte inferior, voy a ver un plano vertical y un plano oblicuo. No es un plano recto horizontal, sino que va a tener una porción inferior oblicua hacia abajo y una porción posterior oblicua hacia arriba. Aquí me da un panorama de lo que sería el triángulo urogenital y el triángulo anal, unidos por la línea imaginaria, que vamos a ver que contiene algunos otros músculos. Bien. Entonces empezamos a intentar delimitar el periné. Ya hemos visto sus límites externos, no hay mayor problema con eso. Ahora nosotros vamos a agarrar y vamos a decir hacia arriba dónde va y hacia abajo dónde va. Hacia la parte superior nosotros vamos a venir a encontrar esto que se llama el músculo elevador del ano. No se olviden, el diafragma urogenital estaba compuesto por dos músculos, el elevador del ano y el músculo coxígeo. El elevador del ano, a su vez, se va a dividir en un pubo rectal, pubo coxígeo y iliocoxígeo, que se presentarían en esencia este grupo muscular. De ahí para abajo es el periné. El periné normalmente ha tenido diferentes formas de describirse. Tenemos una descripción clásica que lo veía por planos, como si fueran, digamos, lugares aplanados, pero dentro de su posición se ha visto de que este periné va a ser más bien oblicuo, como veíamos en esta anterior diapositiva. Perdón, no está. ¿Ya? Que la parte inferior va a ser quizás horizontal, pero la parte posterior va a ser más bien ascendente hacia arriba. Este sería el triángulo anal. Bajo esa lógica, voy a dividir o voy a decir que el límite superior del periné está conformado por este músculo que es el diafragma pélvico. ¿Ya? Y hacia abajo, por la piel y fascias que se están continuando con la grasa del abdomen. La grasa del abdomen que recordaremos que era la fascia de Camper, la fascia de Scarpa, una fascia laminar y una fascia reticular. ¿Es internada? Sí. ¿Cuánto? Dilatación. Un cachito, jóvenes, por favor. Dilatación, hasta ahorita. Desde que te he hablado, desde el año pasado, el año se aguantó, le llegó, desde sostén seguro. A las 12, 11. Sí, desde sostén, hasta ahorita. Dilatación, pero no te han dicho. Sí, ya está. Pues. Me dice que no, sus caderas no se han anchado, puede ser que sus caderas no se abren y cirugía van a programar. Y ahorita ya está, ahorita está en cirugía, no está en cirugía, sino en la sala ya. Esperando quirófano. Quirófano. Sí. ¿Vas a ir? No hay hora.
¿No hay qué? No, o sea, no hay hora fija. Ah, no, pero si la van a operar y no hay dilatación, o sea, a ver, la cadera tiene que ser ginecoide, ya. No, está. Si no es ginecoide, quiere decir que si las caderas no son muy anchas, por ahí no sale, Sí, eso. ¿ya? Y no sale, un segundito, jóvenes, por favor. Si no sale, entonces, pues no, Ya, justamente eso. Estoy con ella hasta rata, su madre llegaba, chocayo. ¿ya han chocado? Sí, me ven. ¿Quién está viendo? ¿No? ¿Quién está viendo? ¿Quién No, es ginecólogo de guardia? ¿Y quién está viendo? ¿qué doctora es? Jackie, ¿no? ¿Cómo es la? ¿Lisbeth? Es. La Lazo. Sí, es. Ah, ya. Entonces, Háblale a la doctora ya, amiguísimas. sí. Que te lo vea y que le pase el reporte. Ya. Me avisa si no para que demos permiso. ¿Ya? ¿Listo? ¿Me escuchan? Disculpen. ¿Aló? Sí, doctor, se escucha. Disculpen, una consultita teníamos, ¿ya? Entonces vamos a ver que existe una serie de músculos que van a estar conformando por debajo del diafragma urogenital, no se olviden, el elevador del ano y el coxigio, esta conformación del perineo, ya es lo que vamos a ver. Ahora, este es el límite superior pintado con verde, que es el diafragma urogenital, el diafragma pélvico, diremos. Por debajo, con azul, estoy mencionando el plano más superficial del periné, que va a estar formado por unos músculos que los mencionamos en un momento más. ¿Ya? Primero, voy a irme a la parte genital, viendo desde abajo, en el sexo masculino. Voy a encontrar piel, que se continúa como una sola capa, si quieren, desde lo que se presenta el abdomen, pero en la región del perine se ve interrumpida por una ausencia de grasa en el triángulo urogenital, debido a la presencia del testículo y de lo que se presenta la raíz del pene. De esta forma encontramos nosotros que el triángulo perineal masculino no tiene mucha grasa. Después, si quito la piel, veo la grasa, como les estaba diciendo, en la parte anal forma unas bolsas muy, muy abundantes, diremos, de grasa, mientras que en la porción anterior la cantidad de grasa es menor. Si el varón agarra o una mujer explora, un médico diremos, o una enfermera, explora el testículo, va a ver que sus bolsas son bastante delgadas, no existe grasa, como en otros lados del cuerpo, por ejemplo, la palma de la mano, que si agarro se siente prácticamente la grasa que está ahí, está en la palma. En el dorso no hay mucho, pero sí en la palma, ¿ya? A esta fascia se la denomina, es una continuación de la fascia abdominal, de las fascias de unión del músculo oblicuo externo, interno y el transverso del abdomen, además del músculo recto mayor del abdomen, que se continúan hacia abajo, y a esta fascia que me estás revistiendo los órganos genitales masculinos también se la denomina la fascia de Colles. Esta se va a continuar en las partes laterales con la fascia lata y con las fascias y con la fascia cribiforme, que está vinculada con un triángulo que lo hemos visto en miembros superiores e inferiores, que representa el triángulo femoral, por donde pasa la arteria femoral, vena femoral y nervio femoral. O sea, es como una sola capa de revestimiento que me está envolviendo lo que se presenta el pene. Hacia atrás voy a ver que esa fascia llega a un borde posterior, diremos el límite entre el triángulo anterior y el triángulo posterior, y como que ahí se inserta, o para otros autores se da la vuelta para formar otro espacio por debajo de aquí. Bien. Si es que secciono la fascia superficial, volvemos a ver esto, aquí estoy empezando a seccionar la fascia, y si es que la abro completamente y la separo, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar, perdón, antes de continuar, a este espacio entre las fascias y la piel se lo denominaría espacio perineal superficial. Si abro, secciono este espacio perineal superficial, voy a encontrar lo que se presenta, sigo en el espacio perineal superficial, lo que es el bulbo del cuerpo esponjoso y un músculo que es el isquiobulbo esponjoso. Otros músculos que están formando acá, que serían los músculos isquiocavernosos, que envuelven a los cuerpos cavernosos. Entonces, dos músculos que van a conformar la raíz del pene van a corresponder a lo que es el músculo isquiocavernoso y el músculo bulbo esponjoso. Son los dos músculos superficiales, estamos hablando, no olvidemos que estamos yendo desde lo superficial hacia lo profundo. Topografía estamos haciendo, ¿ya? ¿Me escuchan?
Sí, doctor. Ya, perfecto, entonces. ¿Ya? Secciono entonces la fase superficial y ¿qué encuentro? Los músculos que están contenidos en lo que se presenta los dos triángulos. Voy a activarme mi lapicerito y vamos a dibujar. En la parte central, aquí, en lo que se presenta un punto de unión entre lo que serían las dos tuberosidades isquiáticas, se va a desarrollar un tendoncito. Ahí lo estoy dibujando, aquí se lo ve poco, pero es un tendoncito. A ese tendón se lo denomina el cuerpo perineal, ¿ya? Otros autores lo denominaban, escuchen este nombre, el centro tendinoso del perineo. Nuestro libro El cuerpo perineal describe a este cuerpito como un eje central. De ahí, si me siguen en esta diapositiva y en el dibujo, van a desprenderse hacia las partes laterales fibras musculares. ¿Ya? Estas. A un lado y al otro. Y se van a ir a fijar hacia lo que se presenta las ramas isquiopubianas. A estas fibras se la denomina a estas que están viendo. ¿Notan, no? A estas fibras, se las denomina el músculo transverso superficial del perineo. ¿Dónde se origina? En el cuerpo perineal, donde se inserta en las ramas isquiopubianas. ¿Por qué lo llamaban centro tendinoso del perineo antes? Porque desde este mismo cuerpo perineal sale un tendón hacia adelante y cual si fueran plumas, un músculo peniforme se le llama, va a venir a mandar fibras que están abrazando a lo que se presenta el bulbo del cuerpo esponjoso. ¿Qué se llama este músculo? Bulbo esponjoso. Este va a corresponder o va a tener fibras que van a favorecer lo que se presenta la erección del pene, porque estas fibras abrazando a lo que se presenta al cuerpo esponjoso prácticamente van a ser responsables al contraerse de comprimir a las venas que están saliendo del pene, retener sangre en el pene y producir la erección masculina. ¿Ya? Y hacia atrás, por eso se llama cuerpo perineal, a este tendoncito vamos a ver que salen fibras que van a ir a envolver y darse la vuelta alrededor del ano. Perdón por el dibujo, está horrible, pero ya. Que lo veo aquí, pero lo noten. A este músculo se lo llama el músculo esfínter externo del ano. Va a venir y va a mandar prolongaciones hacia el coxis para fijarse, pero me envuelve el ano. Primera pregunta, casi obligada en parciales o en exámenes que vamos a tener. ¿Qué músculos se insertan en el cuerpo perineal? Este es el plano superficial. Vamos a ver que 3 músculos se están insertando ahorita en el cuerpo perineal, falta uno, y van a ser el bulbo esponjoso, el transverso superficial del perineo y el esfínter externo del ano. ¿Hasta ahí dudas? Hay un músculo en este plano que no se inserta en el cuerpo perineal, sino que se está insertando en las ramas isquiopubianas. Y ese va a dar fibritas que van a abrazar a los cuerpos cavernosos. A este músculo se lo denomina el isquio cavernoso. También es responsable del atrapamiento de sangre en los cuerpos cavernosos, pero es responsable netamente de la erección masculina, es el bulbo esponjoso. Entonces, ¿qué músculos encuentro en el plano superficial? Hablaré del isquio cavernoso y de los que se insertan en el cuerpo perineal. El bulbo esponjoso, el transverso superficial del perineo y el esfínter externo o estriado del ano. ¿Alguna duda? ¿Podría volver a repetir, doctor, por favor? Otra vez, ya. Primer detalle a considerar en este espacio perineal superficial, el cuerpo perineal. Del cuerpo perineal hacia adelante, el músculo bulbo esponjoso. Hacia los lados, este es el bulbo esponjoso. Hacia los lados, que es el transverso superficial del perineo, y hacia atrás este músculo que se llama el esfínter externo del ano. Además de esos que se estaban insertando en el cuerpo perineal, encuentro a este, que no se inserta en el cuerpo perineal, que forma parte del pene, ¿cómo se llama? El músculo isquio cavernoso. Esos son los músculos del plano superficial. Hay otro plano más. Permítanme, voy a gozar un poquito, no sé mi gozador, mi dibujo ya lo...
¿Qué pasa si saco el cuerpo cavernoso? He abierto para esta diapositiva, estoy bozando para que se pueda ver. He sacado, todavía quedan los residuos de la fascia perineal, ya sería la fascia perineal a este nivel todavía superficial, los cuerpos cavernosos y los músculos isquiocavernosos. Pantalla, puntero. He sacado el cuerpo esponjoso a nivel de su bulbo, que es el bulbo del cuerpo esponjoso, y ahí estoy encontrando la uretra. El cuerpo perineal es este, y este es el músculo transverso superficial del perineo. Quiere decir que debajo de estas estructuras encuentro una segunda capa. Primero, una fascia, la primera fascia me envolvía todo, ¿cierto? Fascia de Colles. Quito la fascia, voy a encontrar una segunda fascia que específicamente me envuelve a los cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso, además del músculo transverso superficial del perineo. A este se llama la fascia perineal profunda, es dependencia. Y estas se unen a lo que representa esta fascia, que es la fascia perineal profunda, propiamente dicho, ¿ya? Y aquí se van a fijar tanto los cuerpos cavernosos y este revestimiento facial que tiene, y el cuerpo esponjoso, además de los músculos. Si corto esto, voy a encontrar el segundo plano muscular. Espero que me estén escuchando. ¿Por qué? Porque esto es uno de los temas de más difícil comprensión que nosotros encontramos. Por lo menos en lo personal, a mí me demoró bastante el aprenderlo de la forma como estamos explicando. Antes de, o sea, incluso después de 2, 3 años de auxiliatura, me costaba difícil comprender esto. Luego fuimos haciéndolo más didáctico y logramos aprender. Reitero, primero fascia de Colles, corto la piel, corto la grasa, fascia perineal superficial o fascia de Colles. Abro esta y encuentro el revestimiento del cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, además del pene. Abro estos, encuentro el músculo bulbo esponjoso, isquiocavernoso y transverso superficial del perineo. No me meto todavía con el recto, después voy a hablar de eso. Abro estos y quito estos elementos, voy a encontrar la fascia perineal profunda, que está atravesada por lo que representa la uretra. Abro esto, ¿y qué encuentro? El segundo plano muscular. Por favor, alguien recuérdeme, espero que estén atentos, los 4 músculos del espacio perineal superficial. Doctor, bulbo esponjoso, isquiocavernoso, esfínter externo del ano y músculos transversos del perineo. Perfecto. Ahora, tienes que ser específico. El transverso se llamaba transverso superficial. ¿Por qué? Porque hay este otro músculo que está por debajo de este. Ya este se lo llama transverso profundo del perineo. O sea, hay 2 transversos. Este que es el transverso superficial, y por debajo de ese, por debajo de la fascia, no olvidemos que aquí había una fascia, ese es el transverso superficial. Los corto, los abro y profundamente encuentro el transverso profundo del perineo, y del transverso profundo del perineo salen fibras que van hasta la uretra y la envuelven, formando otro esfínter, que es el esfínter estriado de la uretra. Entonces, el segundo plano, el primer plano, isquiocavernoso, bulbo esponjoso, transverso superficial del perineo y el esfínter externo del ano. Los quito estos y veo por dentro, voy a ver esto, estamos hablando del varón, transverso superficial profundo del perineo este, y de este salen fibras que forman el esfínter estriado de la uretra. 2 músculos en el plano profundo, transverso profundo del perineo y esfínter estriado de la uretra. Eso es pregunta de examen, solo hay 2 planos musculares. Después de estos viene el músculo elevador del ano, que ya es parte de la pelvis. Estos 2 planos corresponden al perineo. Fascias. Hemos descrito fascias, sexo femenino, ahora vamos a hablar. ¿Ya? Igual tengo la fascia, tipo de la fascia de Colles en el varón, todo, que se viste todo, me forma, juntamente con la grasa, los labios mayores femeninos. Los labios mayores femeninos son piel y es grasa, no son más cosas. En la parte central o en la vulva encuentro en el sexo femenino lo mismo. Perdón, voy a dibujar acá. Fíjense. Aquí un cuerpo perineal, aquí es el cuerpo perineal. Hacia los lados, transverso superficial del perineo, aunque algunas concepciones dicen que el transverso superficial del perineo no existe. Según el mismo libro que dice son concepciones clásicas, nuevas, es que las fibras están tan sobrepuestas y la fascia es tan gruesa que hay criterios encontrados. Entonces, cuerpo perineal, detrás de la comisura posterior de la vulva,
encuentro este cuerpo perineal. Hacia los lados, músculo transverso superficial del perineo. Hacia atrás, ¿qué sería? Esfínter El externo esfínter del ano. externo del ano. Perfecto, el esfínter externo del ano. ¿Notan? Aquí es el esfínter externo del ano. En el triángulo posterior no hablamos todavía, pero al fondo encuentro el elevador del ano. En el triángulo posterior solo hay un plano, que es este plano muscular, y al fondo ya veo el esfínter externo del ano. Por eso no hablamos todavía, en un momento más hablamos. Hacia adelante, en el varón era uno solo, ¿se acuerdan? ¿Qué se llamaba este músculo? Bulbo. Bulbo esponjoso. Ahora aprenderemos, pero cómo es en la mujer debido a la presencia de la cavidad vaginal. Simple, lo único que sucede acá en el sexo femenino es que en vez de haber un solo músculo bulbo esponjoso, salen dos, una y dos. Igual van a envolver en la mujer a dos cuerpos esponjosos que tiene la mujer. Los dos cuerpos esponjosos en el sexo femenino están rodeando a lo que representa la vulva femenina. Así más o menos. Aquí vería uno y aquí vería otro músculo bulbo esponjoso. Y si nos damos cuenta, en esencia, es lo mismo. Me manda un mensaje a alguien si es que me caigo de internet, dice que mi conexión está inestable, por favor. ¿Me escuchan? Se escucha Sí, normal. doctor. ¿Aló? Sí, doctor, se lo Sí, escucha. doctor, se ¿Aló, escucha. aló? Se escucha, doctor. Mm. ¿Aló? ¿Me escuchan? Me he caído, creo. Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. ¿Ya? ¿Hasta dónde llegamos? Al bulbo esponjoso de la mujer. De la mujer. ¿Ya? Deme un segundito. Ujú. Ay, ¿cómo eres, no? Ujú. Ya me olvidó. ¿Alguien quedó como anfitrión? No, yo soy como anfitrión, pero no me deja. ¿Por qué?
Ahí está. Ya, ¿me dicen si hay presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Ya. Fascia superficial. Contenido del espacio perineal superficial. Membrana profunda. Músculo transverso profundo del perineo. Y esfínter estriado de la uretra. ¿Ya? En el sexo femenino hemos dicho que era lo mismo, hablábamos de la fase superficial en el triángulo urogenital, donde encuentro músculo isquiocavernoso, bulbo esponjoso y transverso superficial del perine, además del esfínter externo del ano, plano superficial. Si corto estos, abro y secciono al isquiocavernoso y al bulbo esponjoso, voy a ver esto. He abierto el músculo bulbo esponjoso y aquí encuentro los cuerpos esponjosos, que hacia adelante se están fusionando y me están formando el clítoris femenino, órgano eréctil del sexo femenino. Atrás de estos voy a encontrar las glándulas vestibulares o glándulas vulvares, que son las glándulas de Bartolino, que se localizan en relación con lo que representa la extremidad posterior y lateral de lo que representa el orificio vaginal. Si abro esto y lo amplío, voy a sacar acá al músculo transverso profundo superficial del periné y al músculo isquiocavernoso y voy a ver esto, que el cuerpo esponjoso y las glándulas de Bartolino se localizan por encima, en su posición por debajo, o sea, superficialmente, hacia lo que representa esta membrana, que es la membrana perineal profunda. Si corto, secciono los cuerpos esponjosos y separo esta membrana perineal profunda, voy a encontrar otra vez, miren, el transverso profundo del periné, que se encuentra detrás de lo que representa el conducto vaginal. Y además estas fibras que me van a formar el esfínter externo o esfínter estriado de la uretra, que es el plano profundo, igual que en el sexo masculino, de la misma forma. Y además voy a venir en contra, claro, y además voy a venir en contra, llévalo todo. ¿Cómo? Además voy a encontrar algunas fibritas que están rodeando el orificio o conducto vaginal, que si desarrollaran mucho, en algunos animales desarrollan mucho más, constituyen un esfínter vaginal. ¿Ya? Nosotros, los seres humanos, nuestras damas, nuestra especie, diremos, no tiene muy desarrollado el esfínter vaginal, pero sí hay fibras musculares, como hemos visto en genitales alrededor del orificio vaginal, que generan compresión de por lo menos durante la relación sexual. Pero en otros animales es muy desarrollado y la compresión de estas fibras musculares pudiera llegar a apretar o a comprimir lo que representa el glande del pene. Sucede eso con algunos animalitos, por ejemplo, perritos que han tenido contacto sexual y en el momento de querer separarse no pueden y tienen que esperar que baje la congestión del glande del macho y que disminuya la contracción de estos músculos en el caso de las hembras. ¿Qué aplicación clínica tiene esto? Esta fascia, la fascia profunda, constituye, diremos, el piso más fuerte o elemento de sujeción más fuerte para soportar el peso de un útero, más aún si el útero estaría en gestación. Por eso las mujeres multíparas, ya con muchos hijos, hablamos de 4, 5, 6 hijos, cada hijo durante 9 meses genera un aumento de peso de las vísceras pélvicas y esta membrana tiene que soportar. A veces no soporta y empieza a elongarse o distenderse. Cuando empieza a distenderse, nadie está hablando, cuando empieza a distenderse, prácticamente las vísceras pélvicas pueden descender. ¿Ya? ¿Qué veo aquí? Fíjense, estamos con campos, obviamente. Aquí veo el clítoris. Estos serían los labios mayores, el monte de Venus. Aquí estoy viendo cómo el útero, este es el cuello del útero, se está pariendo, está saliendo por el orificio vaginal hacia afuera. Vemos en el esquema acá justamente a eso se llama prolapso uterino. Y en el prolapso uterino voy a ver el útero en su posición normal con color rojo. Cuando se debilita esta fascia profunda y el músculo elevador del ano, este va a tener tendencia a descender. Tanto así que puede descender mucho, hacer hasta desaparecer la cavidad vaginal y parirse o salir por el orificio vaginal hacia la porción externa del cuerpo. Situación que se la denomina el prolapso uterino. ¿Alguna duda hasta ahí? Se debilita el músculo transverso, dijo, ¿no? ¿Perdón?
¿Para qué ocurre el prolapso uterino? Fascia pélvica tiene que elongarse, esa membrana perineal profunda, y el músculo, el diafragma pélvico tiene que debilitarse. Vamos a seguir en eso. Ahora, ya conocemos la disposición del perineo, ya sabemos más o menos cómo se da. En el sexo femenino nuevamente vemos desde superficial, desde aquí afuera, lo que se presenta es monte de Venus, labios mayores, surco interlabial, labios menores. Conscientemente los labios menores, lo van a ver en la siguiente clase, en su parte anterior presentan como que dos elongaciones o prolongaciones, que no siempre son regulares o simétricas. A veces uno es más grande que el otro, o a veces estos plieguecitos son muy largos y sobrepasan el límite de los labios mayores. Eso lo van a ver en la siguiente clase. Luego se achican y van a ir a unirse formando la comisura posterior en la parte posterior y en la parte anterior la comisura anterior, donde los labios menores se dividen en dos alas. Una ala posterior, que es el frenillo del clítoris, y el otro que forma el glande o capuchón clitorideo alrededor del clítoris. Dentro de la vulva voy a encontrar el orificio de la uretra y el orificio de la vagina. Si es que secciono, voy a encontrar un espacio perineal superficial, como les decíamos, que sería más o menos aquí, tanto en el sexo masculino como el femenino, más o menos ahí. Esto sería, este segmento, el espacio perineal superficial, y este sería el espacio perineal profundo, que es chiquito, hasta el límite del músculo elevador del ano, que estaría más o menos a este nivel. ¿Ya? Entonces encuentro dos espacios. El primero de ellos se encuentra entre la piel y la grasa. El segundo de ellos se encuentra, fíjense, conformando parte de los labios menores, profundamente a los labios menores, que va a corresponder a el cuerpo esponjoso, que sería este espacio, y las glándulas bulbouretrales. Y en la parte lateral, lo que representa los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos se fusionan y me forman el clítoris, pero la cabecita del clítoris se encuentra conformado por los cuerpos esponjosos. En el varón, cuerpos cavernosos y esponjosos, los dos van por encima de lo que representa el pene, los cavernosos, y el esponjoso se dirige por la parte inferior de lo que representa el pene. Ahora, veremos desde profundo hacia superficial. Eso encuentran en el libro. Voy a ver al músculo elevador del ano, que estaba formado por estas fibras. Este es en el sexo masculino, fibras que se dirigen desde el pubis hasta el recto. A estas fibras se las llama pubosrectal. Estas otras fibras se dirigen desde el pubis, otras que se dirigen desde el pubis, desde acá, hasta el coxis. Pubocoxigio, estas no están muy detalladas en este dibujo. Y las terceras van a corresponder a estas, que corresponden al músculo iliocoxigio. Hacia atrás, el músculo coxigio, o isquiocoxigio, se dirige desde el isquio hasta el pubis. Este es el diafragma pélvico. Ahora, voy a ver, pero, de que existe o se forma un espacio, ¿ya?, para que las vísceras pélvicas atraviesen este espacio, porque lo único que atraviesa son las vísceras, ni siquiera los vasos sanguíneos del perineo atraviesan directamente este espacio. Si recordamos, la arteria pudenda sale por el ciático mayor y se vuelve a meter por el ciático menor para recién entrar a la pelvis. Estos me generan este espacio, ¿ya? Este espacio en blanco que estoy viendo, que se llama el hiato urogenital. ¿Dime? Sí. A las 9. Jordan, ¿por qué prendes tu micrófono? ¿Ya? A las 9. Este hiato urogenital en el sexo masculino está atravesado por la uretra hacia adelante y por el recto hacia atrás. Este hiato, a través de fibras musculares o de tejido de la fascia perineal, se refuerza y por lo tanto solamente tiene los orificios del conducto de la uretra y del recto en el sexo masculino. ¿Ya? En el sexo femenino, por este hiato pasan 3 elementos. Igual que el varón, la uretra por delante, el recto por detrás, pero entre los dos el canal vaginal está pasando. Quiere decir que este es el punto más débil de lo que se presenta el piso pélvico. ¿Por qué? Precisamente porque este hiato está abierto. Las fibras del músculo elevador del ano, en su porción pubosrectal, van a generar este espacio abierto, solo es rellenado de fascia pélvica. Quiere decir que si desciende una víscera hacia la parte inferior, es por debilidad de los músculos que están conformando este espacio, el diafragma pélvico, pero más aún de esos, por la debilidad o elongación de la fascia pélvica, que sería una fascia, la que vimos hace un momento, a ver, perdón,
que sería esta fascia que estamos viendo aquí, que es la que está rellenando el espacio del hiato urogenital. ¿Queda claro? Esperemos que sí, porque eso años igual me tomó a mí entender. Si secciono, voy a ver el músculo transverso profundo del periné y el esfínter estriado de la uretra, que hemos mencionado, en el sexo masculino. En el sexo femenino, igual el transverso profundo del periné y el esfínter estriado de la uretra. Eso no deja, digamos, espacio a que no existan pequeñas fibras que estén rodeando el canal vaginal. Si corto estos, ¿ya? Más bien, si voy en el sentido contrario, voy por encima a esto, voy a ver que por encima de esto hay una fascia, la fascia pélvica, ¿ya? Fascia perineal profunda, perdón, que está envolviendo y va a generar una membrana que aísla y solo permite el paso de la uretra y la vagina en el sexo femenino y de la uretra en el sexo masculino. Si veo más por detrás, por encima de este espacio, lo hemos cubierto con membrana, ¿cierto? Una vez que lo cubro con membrana, esta es la membrana que ha cubierto, voy a encontrar el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. Y en la mujer, el cuerpo esponjoso también y los cuerpos cavernosos. Por debajo de estos, o envolviendo a estos, lo que se presenta el cuerpo perineal, transverso profundo del periné, esfínter externo del ano, el músculo bulbo esponjoso y el músculo isquio cavernoso. En el sexo femenino lo mismo, lo que les decía, cuerpo perineal, transverso superficial del periné, esfínter externo del ano, hacia adelante el bulbo esponjoso, que ya no es uno, sino son dos, que están rodeando el orificio vaginal, y los cuerpos cavernosos, que en su unión van a formarme el clítoris, que se está localizando por encima de la sínfisis del pubis. El espacio perineal profundo es el que se encuentra profundamente a lo que son los espacios superficiales. En este voy a encontrar el transverso profundo del periné y fíjense, se forma un esfínter no en un plano, sino prácticamente en toda la longitud de la uretra. Y este se llama el esfínter externo de la uretra. En el sexo femenino, femenino, en el sexo ya abrazando a lo que era el conducto vaginal. En el sexo masculino voy a ver que también me está envolviendo en un plano, aquí, a lo que se presenta la uretra. No sube más por la presencia de la próstata, sería esta, ¿ya? Pero va a venir a envolverme. Algunas fibras se entrecruzan con lo que se presenta las fibras que están conformando la próstata. No olvidaré que la uretra masculina tiene una porción preprostática, prostática, membranosa y esponjosa, que sería esta. ¿Dudas? Para entender mejor voy a hacer dos cortes. Fíjense este corte. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. En el sexo femenino, para entender, voy a hacer dos cortes. Un corte de útero y vagina y un corte de recto. El primer corte aplica el triángulo urogenital. El segundo corte aplica el triángulo anal. Ese es el primer corte, varón, mujer. ¿Ya? Voy a ver el útero, el cuello del útero, la cavidad vaginal. La membrana perineal superficial, esto es el labio mayor, esto es el labio menor. Profundamente encuentro los bulbos del cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. Este es el espacio perineal superficial. Por encima, una membrana. Por debajo de esta, el músculo esfínter externo de la uretra, y a este nivel estaría el transverso profundo del periné. Por encima, grasa y vasos sanguíneos. Y por último, eso que se llama el músculo elevador del ano o diafragma pélvico. En el varón lo mismo. Esto corresponde a la piel, la grasa, la fascia perineal superficial, los cuerpos cavernosos y sus músculos envueltos por la fascia perineal profunda, los cuerpos cavernosos y sus músculos envueltos también por la fascia perineal profunda, y profundamente a estos, la membrana perineal o membrana profunda. Por encima de este, voy a encontrar lo que representan unas fosas. Vamos a entender después cómo se forman. Son las fosas isquioanales y el músculo elevador del ano está a este. En el sexo femenino igual vemos la porción más anterior de lo que representa, este es más bien el recto, y solamente veo piel y el músculo elevador del ano. Voy a hablar de eso ahorita. Y en el varón, fíjese, la fascia perineal está participando en envolver a los testículos, generando bolsas testiculares.
Hasta ahí estaríamos terminando la descripción del primer triángulo, que es el triángulo urogenital. Entraríamos al triángulo anal. Si no hay dudas, continuamos. Triángulo anal. Hemos dicho que la fascia perineal del triángulo anterior llegaba hasta el músculo transverso profundo del perineo y se daba la vuelta. Si agarro mi dedo, quito piel, quito grasa y encuentro los músculos hasta la fascia pélvica, puedo meter los dedos hasta las porciones anteriores. Perdón. ¿Aló? Buen día, aquí en clases. ¿Qué no me das? Ya, le voy a decir ahorita a la Sólica. ¿Ya? Ya. Dime. ¿Ya dónde? Ya. Ya. Hola. ¿Aló? ¿Escuchas? Ya, mándame tus datos, nombre, carnet y fecha y hora o fecha por lo menos. ¿Ya? Ya, me mandas. ¿Vale? Chao, chao. ¿Me escuchan? O ya me volví a caer. Sí, doctor, se lo escucho. Doctor, se escucha. Ya, perfecto, entonces. Triángulo anal. Si hago un corte en el triángulo anal, les decía, puedo meter mis dedos por estos espacios. Quiere decir que estas fosas que están entre el isquio y el ano, la única en la parte posterior se llama fosa isquioanal o isquiosectal. Estas fosas isquioanales, más complicado. Si las vemos en su forma, van a estar limitadas por los músculos en la parte central del esfínter externo del ano, en la parte posterior por lo que se presentarían los músculos glúteos, ¿ya? Pero del esfínter externo del ano, estas por debajo de estos triángulos van a proyectarse hacia adelante, en fondo de saco ciego, más o menos así. ¿Ya? Quiere decir que por este espacio podría meter mi dedo. Las fosas isquioanales, ahora vamos a ver acá, se proyectan, no olvidaré dónde está el corte. El corte está aquí. Aquí es el corte, ¿ya? Y en el corte, curiosamente, fíjense cómo le llama esto. Le llama fosa isquioanal, tanto en el varón como en la mujer. Quiere decir que, como les decía, va a haber prolongaciones de las fosas isquioanales, incluso hacia el triángulo anterior. Y lo único que contiene es grasa y vasos sanguíneos, nada más. Entonces, continúo. ¿Qué tal? Continúo. Vamos a encontrar la fosa isquioanal como una fosa que va a estar localizada lateralmente al recto. Este es el orificio anal. Lateralmente voy a encontrar las regiones glúteas. Por debajo, dos fascias de grasa, dos fases, una grasa más laminar y esta grasa que es, perdón, la primera es más reticular y la segunda es más laminar y está rellenando las fosas isquioanales con el nombre de almohadillas isquioanales o isquiosectales. Es simplemente grasa, lo que nos muestra que el conducto anal en las partes laterales está expuesto debido a que no tiene fascias, no tiene ningún otro tipo de elemento que lo proteja. Incluso para el abordaje quirúrgico de lo que se presenta en la región del recto, se hacen incisiones lateralmente al orificio rectal y ya el proctólogo o el cirujano que haga el procedimiento sabe que la fosa isquioanal está casi abierta hacia las partes laterales del recto. Y es por eso que se presenta una región delicada. Primero que por la defecación, por ser el recto, es un sector, digamos, olvidado, no muy atendido en las personas, pero que conlleva mucha patología. Porque los esfuerzos que se hacen al momento de defecar, los esfuerzos que se hacen, digamos, cuando se levanta mucho peso, van a generar que el único músculo que está soportando acá en la parte superior, que es el esfínter, perdón, el elevador del ano,
disminuya su tono y su fuerza y vaya a producir también descensos de lo que se presenta el recto. Ahora, ¿qué voy a ver entonces? Límites de la fosa isquioanal. En la parte lateral, el isquio, y esto que es el músculo obturador, pero más que el músculo obturador, su fascia o su aponeurosis, que es la membrana obturatriz. En su parte medial, sí, la fascia perineal va a envolverme y pélvica va a envolverme en lo que se presenta a la pelvis y al músculo elevador del ano. Y unos 15 minutos. O dime, ¿qué pasó? Un segundito. No, de desarrollo y seguimiento, una carta que mandaron el 9 de septiembre, no me ha llegado ya, lo voy a ver ahorita aquí. Carta de Creo que es por el tema de su internado que quieren hacer. el albergue. Ajá, el albergue. De agro no nos ha llegado el trámite, nada. No, nada, hay que insistir. Hay que, pues, voy a hacer seguimiento también. A infraestructura dice que me manda. ¿Sí? Sí. Pero no pueden, tienen que derivar aquí, yo les digo eso. Y yo hablé con su consejero y les dije, es de trazo, si es de ustedes, Sí, porque ustedes, por sí. no saber, ustedes Eso, están. pero te estoy informando. Y, ¿cómo se llama? Hoy día te entrego la cartita. Los que no pueden subsanar el tema de tesis y esto, los voy a eliminar con esa carta también. Y la carta para hacer contrato estamos a tiempo. Pero no puede haber fecha pasada. Yo igual voy a revisar. No, por eso, procurar lo que... revisas nomás, pues. Ya, ¿Ya? vale. Pero te voy a pasar un detalle, ¿ya? Vale, ¿Permiso? chao. Perdón, jóvenes, entonces en la parte posterior el límite de la fosa isquional, abajo abierto y solo es piel, arriba y adentro el músculo elevador del ano y el esfínter externo del ano, que sería este. Y en la parte lateral la aponeurosis del músculo obturador interno, que sería este, ¿ya? A nivel del recto vamos a encontrar nosotros lo que representa el esfínter externo del recto, que sería este espacio que une sus fibras con el músculo elevador del ano, por lo menos en su porción pubosrectal, que sería la más anterior, que sería esta, ¿ya? Además de esta fosa isquioanal o isquiorrectal, voy a encontrar un conducto que se llama el conducto pudendo o conducto de Alcock. Este conducto, ¿qué tiene de particularidad? Va a permitir que la arteria pudenda interna, la vena pudenda interna y el nervio pudendo se dirijan o ingresen a lo que representa el área del recto. ¿Cuáles son sus límites? Simples, la fascia obturatriz a este nivel, cuando toca a estos elementos vasculares, manda una hoja medial y una hoja lateral que van a envolverme y forman este conducto que es el conducto pudendo o conducto de Alcock. Y este se va a fijar también juntamente con el músculo obturador interno a la rama isquiopubiana. Ya vimos recto en clases, de todas formas repetimos, vamos a ver que desde la terminación de lo que representa el colon sigmoide, existe un trazo, un trayecto, digamos, ya de paredes lisas, no de paredes empalizada o tipo empedradito que puede existir. Voy a encontrar que el conducto rectal y el orificio anal se encuentran presentes en este espacio. Van a estar conformados por una túnica externa, una túnica muscular, que ya no son tenias como veíamos en el colon, sino que se van a abrir y me forman capas longitudinales. Luego, fibras circulares van a rellenar este espacio. Estas fibras circulares en la parte externa están conformadas por el esfínter externo del ano y en su parte superior por el músculo elevador del ano, que lo podemos diferenciar acá. Su parte inferior va a presentar estos, que se llaman las pirámides anales, ya lo hemos visto en algún momento, y otras que son los senos anales, ya, o senos rectales. Hacia afuera vamos a ver que su mucosa va a tener numerosas venas que van a favorecer la vascularización y el drenaje venoso a este nivel. No obstante, estas venas pueden elongarse, ensancharse o dilatarse, conformando lo que se presentan las varices esofágicas, varices rectales, o también llamadas las hemorroides. Vascularización del recto, recordaré, las arterias rectales superiores son ramas de la mesentérica inferior, las arterias rectales medias son ramas, serían estas, y son ramas de las arterias ilíacas internas, y las arterias rectales inferiores van a vascularizarme el recto y son ramas de la arteria pudenda interna, que a su vez es rama de la ilíaca interna. ¿Observáis? Sus venas van a formar lugares de anastomosis por tocaba. ¿Por qué? Porque las venas rectales superiores van a la mesentérica inferior, la vena mesentérica inferior a la esplénica, y de la esplénica a la vena porta y de la vena porta al hilo. Las venas rectales medias se dirigen a las venas ilíacas internas y las venas rectales inferiores se dirigen hacia las venas pudendas internas y de ahí otra vez hacia las ilíacas internas. Ya vimos esto, encontramos la línea anocutánea, ¿ya? Vamos a encontrar las columnas anales y los senos rectales, ¿ya?
Todo esto es un área quirúrgica principalmente porque acá se producen principalmente las varices rectales o hemozoides que les hemos mencionado. ¿Cómo se inerva el conducto anal? Es inervado por lo que representa el nervio pudendo que sale por el agujero ciático mayor y se vuelve a meter hacia el periné por el ciático menor, y ese va a dar la inervación principalmente a los órganos genitales y a el conducto anal. Los linfáticos se dirigen a los ganglios, si es de la porción externa, a los ganglios ilíacos. Si es de la porción media del recto, hacia los ilíacos internos o comunes, y si es de la porción superior, hacia los linfáticos latero-aórticos o latero-caves. ¿Dudas? ¿No hay? Siendo usted, yo tendría 1.000.000 de dudas, pero... Albert Einstein, ¿qué tipo tiene el Albert Einstein? Gracias. ¿Alguna duda, chicos? O ya me caí otra vez. Así, ¿no? Doctor, Dime. mencionó unos músculos que cubrían la vagina, que estaban rodeados por la fascia pélvica, que contribuían a sostener el perine para evitar los prolapsos uterinos. Me confundí en parte en esos músculos. ¿Me podría decir cuáles son? No te escuché la última parte. En los músculos que están por debajo de la fascia pélvica del ¿Qué hace? perineo femenino. No sé si me escucho entrecortado, yo te escucho entrecortado. Si no, escribirlo al Zoom, no estoy pudiendo escucharte muy bien. Al chat, ¿ya? De todos modos, ustedes repasaremos. Eso correspondería a la clase de hoy. Repasaremos. Voy a encontrar dos grupos musculares, ¿ya? El primer grupo estaba conformado por lo que representa el músculo isquiocavernoso, bulbo esponjoso, transverso superficial del periné y esfínter estriado del ano. El plano profundo iba a corresponder o va a corresponder a lo que representa el músculo. Ya. Va a corresponder al plano profundo al músculo transverso profundo del periné y el esfínter estriado de la uretra. ¿De acuerdo? Fascias, voy a encontrar una fascia perineal superficial, dependiente, una fascia perineal profunda. De la profunda dependen los revestimientos que van a tener los músculos isquiocavernosos y bulboesponjosos. Ya, sí, aquí está la pregunta, creo. Ya, los músculos que se encuentran rodeando la cavidad vaginal son tractos musculares que se originan del músculo transverso profundo del periné y se van a dirigir hacia el esfínter estriado de la uretra. Como les dije, en general en disecciones descritas se ha visto que son pequeñas fibras musculares, no son muchas en el sexo, en el humano, ¿ya? Mientras que lo que representan las membranas profundas van a tener como función la de revestir a estas áreas, ¿ya? Esos son los músculos que se encuentran rodeando la vagina. Ramas del transverso profundo del periné que se dirigen a conformar parte del esfínter estriado de la uretra, pero que están rodeando la cavidad vaginal. Los senos rectales tienen diferentes funciones, principalmente, o sea, si lo ves sueltito, lo ves como una pequeña cavidad, pero si lo ves en conjunto, en el momento que está saliendo materia fecal, son lugares altamente inervados, ¿ya? Si te das cuenta, el estímulo de la defecación, tienes el deseo defecatorio, pero en el momento en el cual vas y empiezas a defecar, como que empieza un ciclo. Quiere decir que ni siquiera te diste cuenta, digamos, que había tanta materia, vas, te sientas, empieza a salir y sale nomás ya. El estímulo que se tiene a nivel de estos senos es principalmente ocluir un tanto, comprimir un tanto, lo que representa estas cavidades. Además, ahí las glándulas están secretando una cantidad importante de moco,
que va a favorecer también el desplazamiento de la materia fecal en el momento en el cual está saliendo por las diferentes cavidades. No sé si hay alguna pregunta más. Luis Fonsi está aquí. Buen día. 1:30. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos y nos vemos la siguiente clase. La siguiente clase, el doctor López o el doctor Espinosa van a rendir o van a dar el tema de genitales tanto masculinos como femeninos, o sea, órganos del triángulo urogenital de lo que se presenta en el perineo. ¿A ver? Sergio, según el programa le correspondería al doctor Espinosa el lunes que viene. Ya, doctor. Y el siguiente jueves sería triángulo urogenital femenino. Ya, perfecto, está bien. Sí, el lunes sería masculino y el jueves femenino. Y el lunes ya empezaría con cabeza, cara y cuero cabelludo. El siguiente Ya, la lunes. siguiente 2 semanas. Ya, perfecto, sí. Estamos en eso. ¿Ya? Ok, gracias. Muy buenos días. Gracias a todos. Bien, chao. Hasta luego. Hasta luego, doctor.